Muchas gracias a todas las personas que están participando del webinar de bioseguridad y evaluación del plan de vigilancia, prevención y control ante el COVID-19. Como tú bien lo has dicho, es un tema muy importante, ¿no? Para todas las organizaciones de las diferentes actividades económicas de nuestro país, ¿no? Porque muchos hemos puesto énfasis a inicios de la etapa de la pandemia, ¿no? Cuando se declaró el estado de emergencia, pero a lo largo de las aperturas de las fases hemos estado dejando de lado, descuidando los controles, y cuando en la misma normativa que da la directriz de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control, determina, ¿no? Los objetivos que se tienen que cumplir no solo al momento de implementar, ¿no? Sino al seguimiento que debemos hacer. Y de esta manera quisiera comenzar hablando sobre el COVID-19, ¿no? Ante todo, bueno, soy Marcelo Serna, soy actualmente coordinador del área técnica comercial, ¿no? Me desempeño como coordinador, dirigiendo tanto servicios en campo como en la parte de gabinete de todos los servicios que ejecuta la Outsourcing Grid. El COVID-19, ¿no? El COVID-19 a lo largo, desde que lo hemos conocido por diferentes medios, por diferentes investigaciones, noticias, rumores, hasta la fecha tenemos tanta información, ¿no? Hay tanta información de lo que es el COVID-19, pero nos genera bastante incertidumbre a varios campos de la investigación y varios empleadores, empresas, coordinadores, supervisores de organización, que tenemos tanta información del COVID-19 que hasta la fecha lo conocemos poco. ¿Y por qué digo que lo conocemos poco? Porque su comportamiento es tan cambiante, nos sorprende cada vez más, rompiendo esquemas matemáticos en nivel de contagio. eh, Pasamos de épocas donde bajan los contagios y donde en cuestión de semanas o meses cambia radicalmente, generando un problema hacia la sociedad, ¿no? En diferentes materias sociales, económicas y diferentes espacios que, en que nosotros mismos lo hemos visto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, me voy al hecho de que en esta última semana el Ministerio de Salud, como podemos visualizar en, el, en la diapositiva, el Ministerio de Salud lanzó una apertura temprana de una alerta temprana ante la eventualidad de inicio de la tercera ola de la COVID-19, ¿no? Parece de que el gobierno, ¿no? Puede estar observando las estadísticas y reportes de una manera formal que pueda estar teniendo por las diferentes instituciones. Y espero, ¿no? De que se pudo haber dado cuenta, ¿no? O al menos eso es lo que da a entender, de que la única receta hasta el momento para poder de una manera prevenir y brindar toda la seguridad referente para la prevención de la COVID-19 es la prevención, ¿no? La prevención nos ayuda desde diferentes puntos de vista de la organización a poder definir lineamientos, medidas, aplicar diferentes acciones, ¿no? Desde las propias características de las actividades de nuestras organizaciones. Tenemos empresas MIPES, empresas medianas, grandes, algunas empresas que tienen diferentes rubros, diferentes actividades, ¿no? A los cuales, de alguna manera, dentro del grupo que pertenece al área de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Conjuntamente con el personal de salud, evaluar, ¿no? Las medidas sanitarias y que se pueden implementar de acuerdo a cada organización. Entonces, en esta última semana, el gobierno, ¿no? Mediante las instituciones competentes, que es el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud,
ha hecho ciertas publicaciones, ¿no?, en sus redes principales, indicando cómo es el movimiento de las diferentes variantes que están presentes en el Perú, ¿no? Como sabemos, y últimamente se está hablando mucho, ¿no? Hay cierta presencia de variantes que se han quedado establecidas de acuerdo inclusive a cada sector del país, ¿no? Como vemos aquí en las imágenes, de acuerdo a un mapa de color, podemos visualizar qué variantes están presentes en determinados departamentos de nuestro país, ¿no? Pero a la vez que sacan un resumen o que se publica un resumen de las diferentes variantes, podemos visualizar que el Estado hace énfasis en una de ellas, ¿no? En una de ellas que a la fecha todavía no es la más dominante a nivel nacional, pero que sí causa mucha preocupación al Estado y a diferentes países del mundo de cuál es el nivel de contagio y replicación que está teniendo los casos de la variante Delta del SARS-CoV-2, ¿no? Hasta la fecha, ¿no?, de acuerdo al Instituto, al Instituto Nacional de Salud, en este último periodo, desde mayo hasta el periodo de finales de julio, ¿no?, de acuerdo a las fuentes oficiales del Ministerio de Salud, ha habido un incremento exponencial, ¿no?, en un corto plazo de los contagios del caso de la variante Delta del SARS-CoV-2, ¿no? Una alerta que al gobierno y a las diferentes organizaciones económicas en nuestro país ha generado una preocupación, ¿no? Una preocupación que para algunos significa volver a analizar nuestras medidas de prevención, ¿no? Volver a ver lo que está establecido en los lineamientos de nuestro plan de vigilancia, control y prevención contra el COVID-19, ¿no? Muchos de ellos que de seguro que algunos se están haciendo un seguimiento, otros que se han dejado de hacer un seguimiento, y lo cual nosotros en el resto, en las diapositivas voy a tratar de explicar mucho más a fondo cada lineamiento, ¿no?, que está establecido en la resolución ministerial 972-2020 en MINSA, que actualmente está vigente, y que se toma como una directriz para poder establecer las políticas de prevención para los casos o para en este caso contra el SARS-CoV-2. ¿Qué es bioseguridad? ¿Qué es plan de vigilancia, prevención y control ante el COVID, ¿no? Palabras y ejemplos que vamos a desarrollar a lo largo de la diapositiva en qué es, ¿no? ¿De qué se trata? Yo como representante de una organización o como miembro de seguridad y salud en el trabajo, no tengo muy entendido de qué es, o hay muchas actividades ya a la fecha que de acuerdo a las fases de apertura han abierto y están desarrollando actividades. Entonces, de los cuales nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es la bioseguridad, no? Según la Organización Mundial de la Salud, la bioseguridad es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que esté expuesto en el desempeño de sus funciones, ¿no? Lo hice bien claro, son un conjunto de normas y medidas, ¿no?, para proteger la salud del personal, ¿no?, frente a determinados riesgos biológicos, químicos y físicos, ¿no? ¿Y qué es el plan de vigilancia, prevención y control ante el COVID-19, ¿no? Es un documento técnico con los lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores de las diferentes actividades económicas, ¿no?, con criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y o posterior al mismo, ¿no? Entonces, nos dicen, ¿no?, son criterios generales a cumplir, ¿no?, para, en este caso, dar la vigilancia de la salud a los trabajadores. Cuando nosotros establezcamos y entendamos muy bien estos dos términos a lo largo de la implementación y proyección de los diferentes lineamientos que nosotros queremos poner en marcha dentro de nuestra organización,
nosotros estaremos tomando decisiones mucho más seguras, ¿no? Decisiones más seguras para el bienestar de todas las personas que participan en nuestro proceso, y no de una manera directa, ¿no? Muchos de ellos se ha dado a entender que la implementación del plan de vigilancia y prevención y control ante el COVID significa dar a conocer, o en este caso, salvaguardar hacia nuestros trabajadores, a los trabajadores que están contratados, practicantes, por ahí personal externo, ¿no? Sino va mucho más allá, ¿no? Va en este caso de fortalecer que nuestras instalaciones, que las actividades de aquellos alcances que no se dan en las sedes principales, sino por las características de las actividades, se desarrollen en otras sedes, en otras áreas, se puedan desplegar estos controles que están impuestos en el plan de vigilancia y prevención y control ante el COVID a esas actividades, ¿no? Y se puedan cumplir y desarrollar con los controles que se han establecido, ya sea en la aprobación por el supervisor de seguridad del trabajo o por el comité de seguridad. Establezcamos un poco cuál ha sido el proceso, ¿no? El proceso de la implementación o la aprobación del marco normativo que compete en este caso, a las organizaciones, de coger como una herramienta para poder ponerlo en marcha y desarrollarlo y ejecutarse dentro de sus actividades al momento que se decidan iniciar actividades para presenciales o comiencen a desplegar sus diferentes actividades a lo largo de acuerdo a las características económicas que se desarrollan en cada empresa. Entonces, en primer lugar, el Decreto Supremo 044-2020 de la PCM, ¿no? Promulgado el 15 de marzo de 2020, estableció o se declaró el estado de emergencia en el Perú, ¿no? Lo cual comenzaron posterior a ello emitirse un montón de normativas de carácter multisectorial, dando postergaciones a aquellos procedimientos administrativos, tratando de brindar protocolos de atención, ¿no? Porque fue muy rápido, ¿no? Y tenía que ser muy violento el corte, en este caso, para poder darle un tiempo a las diferentes autoridades y sectores de poder establecer nuevas medidas de control, porque el Perú no se encontraba preparado para esta magnitud de esa pandemia, ¿no? Entonces, se fue aprobando luego a lo largo el Decreto Supremo 117-2020 PCM, el 30 de junio de 2020, donde estableció ya la apertura de las fases, de la segunda o tercera fase de actividades económicas, ¿no? Luego, se puso en marcha la resolución ministerial 448-2020 del MINSA, ¿no? Aprobado el 30 de junio del 2020, donde se estableció ya los primeros lineamientos como directriz para todas las organizaciones, ¿no? Y se puedan regir a poder presentar aquellos planes, ¿no? En este caso, por los canales que aperturaron para ingresar estos planes hacia el ente competente que era el MINSA, ¿no? Y poder recién comenzar actividades. Luego, se continuó la apertura de las fases con el Decreto Supremo 187-2020 PCM, ¿no? Del 5 de diciembre de 2020, ¿no? Y finalmente, en este caso, también se promulgó, ¿no? La actual normativa que tenemos dentro para la elaboración de los planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19, que es la Resolución Ministerial 972-2020 MINSA, ¿no? Tanto en la Resolución Ministerial 448 como en la Resolución Ministerial 972, muchos de nosotros tratamos en este caso, de desplegar en diferentes informes o en el momento de redactar nuestros planes de vigilancia en el espacio que corresponde a marco legal, dando hincapié hacia la Resolución Ministerial 972, ¿no? Cuando aún aprobaba la Resolución Ministerial 972, no deroga al 100% la Resolución Ministerial 448, ¿no? Dando por hecho, en este caso, de que dentro de la publicación de la resolución ministerial,
detalla, ¿no?, que solo se deroga el artículo 1 y el anexo de la resolución ministerial 448-2020 MINSA, ¿no? Entonces, por ende, muchas actividades comenzaron a aperturar, ¿no? Se comenzó a generar una incertidumbre de decir, yo estoy aperturando mi actividad o yo ya solicité los permisos con la resolución ministerial 448 aprobado el 30 de junio, entonces ya no me compete seguir procedimientos de acuerdo a la resolución ministerial 972, ¿no? Entonces, y lo dice bien en claro, ¿no? Por ejemplo, podemos ver lo que dice la resolución ministerial 448-2020 MINSA, ¿no? El plan se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase, ¿no? O se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención de COVID-19 o en los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación del trabajo, ¿no? De una manera particular también lo determina la resolución ministerial 972-2020 MINSA, ¿no? La aprobación del documento técnico de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2, ¿no? Entendamos de que al momento de aprobar la resolución ministerial 972, es cierto, entra en vigencia nuevos lineamientos, ¿no?, que los dictamina en 7 puntos la resolución ministerial 972, pero que no deroga al 100% la resolución ministerial 448, ¿no? Solo especifica tanto que para el artículo 1, ¿no?, y el anexo de la propia norma sí está derogado, ¿no? Excepto el resto de artículos todavía sigue en vigencia. Entonces, entrando de lleno a la resolución ministerial 972-2020 MINSA, ¿no?, donde establece los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2, como un objetivo general, ¿no? De este objetivo general parten 3 objetivos específicos, ¿no? 3 objetivos específicos de los cuales procedo a detallar. El primero, establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia, ¿no? Lo indica y es algo que se va a desarrollar en esta exposición, que establecen lineamientos, ¿no? ¿Establecen lineamientos para qué? Para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores. El otro objetivo, establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo, ¿no? Recordemos de que esta norma o este plan contiene tanto los lineamientos que se dan para antes de iniciar las actividades económicas o desarrollar o iniciar las actividades en la organización, pero también una vez iniciado las actividades, ¿no? Previa implementación de los controles y conjuntamente actualizando constantemente como una mejora continua, ¿no?, aquellos controles que ven necesario, ¿no?, la parte de seguridad y salud en el trabajo conjuntamente con el personal de salud. También establece que obviamente toda esta puesta en marcha genera que se pueda reducir el riesgo de transmisión, ¿no? Entonces, si hablamos de una reducción, quiere decir que posiblemente se puedan presentar casos, ¿no? Posiblemente sí puede haber personal que se contagie directamente por las propias actividades de la empresa o por diferentes otras actividades personales que uno puede hacer, pero que queda bien en claro que establece los lineamientos para la vigilancia y control en una etapa inicial, ¿no? Y también da criterios, ¿no?, de los cuales van a ser el manejo de aquellas personas que puedan salir positivos, contagiados o casos sospechosos, ¿no? Para que una vez después de la evaluación médica puedan retornar a realizar las actividades dentro de la organización. Y el tercer objetivo específico, ¿no? Tercer objetivo específico que muchas organizaciones no lo están poniendo en marcha, que muchas organizaciones, muchos personal responsable de la seguridad y salud en el trabajo, no están garantizando
la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptadas para reducir el riesgo de la transmisión del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué nos quiere decir, no? La anterior normativa indicaba que era para evitar el riesgo, ¿no? Con la actual resolución cambió este término, que es un término que puede cambiar todo el objetivo, de evitar a reducir, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Por más que existan los mejores planes y controles de bioseguridad en las diferentes actividades y puntos de la institución, de la organización, existe un riesgo, ¿no? Existe un riesgo porque el virus está mutando, se están presentando nuevas variantes, ¿no? Las actividades se están flexibilizando, ¿no? Entonces, es un hecho de que nosotros, como parte responsable de la seguridad y salud en el trabajo, podamos no solo establecer los lineamientos antes de comenzar las actividades, no solo también establecer lineamientos para el personal que se tiene que regresar y reincorporarse a los trabajos luego de una etapa de cuarentena, sino también en todo este proceso garantizar la sostenibilidad de las medidas, ¿no? Garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, de prevención y control, ¿no? Para reducir, ¿no? Reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2. Y bueno, y también tener mucho más énfasis, ¿no? en este objetivo que está ocasionando que se les aperturen muchas multas a muchas empresas, debido a que SUNAFIL, ¿no? En este caso, institución competente en realizar supervisiones en temas laborales, está realizando visitas y supervisiones inopinadas, ¿no? A muchas actividades que ya se han aperturado, ¿no? Y que cuando ingresan a realizar la supervisión, solicitan o verifican el plan de vigilancia aprobado para estas instituciones, ¿no? Y se visualiza que ya se ha dejado hacer la medición de las temperaturas, ¿no? Los puntos de lavado, ¿no? Registro de llenado de temperaturas, ¿no? Y eso significa que yo puedo establecer los lineamientos, presentar mi plan, ¿no? Luego también saber que tengo un contacto directo de un buen médico que está haciendo el seguimiento para aquellos casos que se puedan presentar durante el desarrollo de mis actividades, ¿no? Pero estoy dejando de lado de tratar de mejorar, ¿no? O hacer un mantenimiento, hasta inclusive de mis centros de lavado, de las bandejas las bandejas de ingreso para poder limpiar los zapatos, ¿no? Entonces, esas cosas están generando actualmente, ¿no? Apertura de muchos procesos administrativos, ¿no? Los cuales se transforman en multas económicas, ¿no? Y lo cual no beneficia, ¿no? a la organización. También esta resolución ministerial da de una manera resumida y puntual, ¿no? Porque ha pasado también que en este caso nos han hecho muchas consultas, ¿no? Dando a conocer si la exposición al riesgo, existe una valoración numérica, ¿no? Como llenar a veces una matriz, ¿no? De saber si esto es alto, esto es bajo, ¿no? La resolución ministerial especifica de una manera clara y bien detallada los riesgos que se deben de identificar, ¿no? O en este caso, la exposición al riesgo que tiene cada persona, cada miembro de la organización, ¿no? De acuerdo a la definición, ¿no? Que podemos visualizar y que también está transcrita tal cual en la resolución ministerial. Lo que dice, ¿no? Le divide en 4 riesgos. Riesgos de exposición, riesgo bajo de exposición, riesgo alto de exposición, riesgo medio de exposición, riesgo de muy alto de exposición. Para el riesgo bajo de exposición, indica, ¿no? No tiene contacto con personas a menos de 1.5 metros. O en el que se pueda usar o establecer barreras físicas. Barreras físicas. No requieren contacto con personas que se conocen o se sospecha que están infectados con COVID-19,
¿no? Creo que ya estableciendo esa definición, podemos dar a conocer aquellos puestos de nuestro trabajo que están dentro de este riesgo bajo exposición, ¿no? Aquellos puestos que no tienen la necesidad de poder tener contacto, o sea, sabemos que esa persona está positivo, ¿no? Nuestra actividad propiamente no es ir a atenderlos, entonces son puestos administrativos, puestos que se desarrollan en ambientes seguros, entonces están dentro del riesgo bajo exposición. El riesgo mediano de exposición, ¿no? Son aquellas que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de distancia con el público en general, ¿no? Y no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo, ¿no? Indica tal cual, ¿no? Son aquellas que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1.5 metros de distancia, ¿no? Con el público en general, y no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo, ¿no? El riesgo alto de exposición, ¿no? Trabajo con riesgo potencial de exposición, casos sospechosos o confirmados de COVID-19, ¿no? U otro personal que ingresa en ambientes de pacientes COVID, ¿no? Pero no se encuentra expuesto a aerosoles, ¿no? Esta palabra aerosoles sí determina bastante la ubicación del personal, tanto para riesgo alto como para riesgo muy alto, ¿no? Que básicamente son las gotículas, ¿no? que uno genera, de lo cual va a ser muy importante definir, y que usualmente en estos dos grupos está casi un mayor porcentaje el personal de salud, ¿no? Y el riesgo muy alto de exposición indica, ¿no? Se tiene contacto con casos sospechosos y o confirmados de COVID-19, ¿no? Expuestos a aerosoles, ¿no? En el ambiente de trabajo, durante procedimientos médicos específicos o de laboratorio. Entonces, teniendo claro estos riesgos, estos 4 niveles de riesgo que determina la resolución ministerial, nosotros vamos a elaborar una nómina que también lo exige, tanto como un lineamiento preliminar en la resolución ministerial, ¿no? Pero ya de una manera dividiendo a al personal de trabajo, al personal que labora en nuestra institución, en nuestra organización, de acuerdo a la evaluación de los riesgos, ¿no? Este grupo de personas corresponden a este nivel de riesgo, esto al otro nivel de riesgo y esto al otro nivel de riesgo, ¿no? Los lineamientos preliminares, ¿no? Ya de una manera preliminar, como lo indica tal cual la etapa antes de que ingrese a detallar los lineamientos generales, lo indica tal cual, ¿no? Para la implementación de esta resolución ministerial, lo indica, previo al inicio de las labores, todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad del trabajo. Ha pasado casos, ¿no? Y es algo que usualmente comparto bastante leyendo algunas resoluciones administrativas que lo publica la SUNAFIL, donde hay instituciones, ¿no? Y organizaciones que están continuamente solicitando al gobierno, ya meses atrás, de aperturar, ¿no? De aperturarse las actividades, pero una vez que sale la resolución y se indica que ya pueden abrir al día siguiente, comienzan a realizar sus actividades, ¿no? Los trabajadores comienzan, en este caso el empleador llama a los trabajadores a poder ya asistir a las actividades, ¿no? De una manera presencial, pero no ha implementado ninguna medida de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, entonces uno comienza a venir a hacer sus actividades y se da cuenta que no hay puntos del centro de lavado de manos, no están las infografías o en este caso, ubicados muy en puntos estratégicos los avisos de cómo puede lavarse la mano, dónde están ubicados los centros de lavado, los alcoholes, dónde te registran las temperaturas, ¿no? Entonces, la norma lo especifica bien claro, ¿no? Previo al inicio de las labores, todo empleador está en la obligación de implementar las medidas para garantizar, ¿no? La seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como un lineamiento preliminar, lo indica. Está bien, ya pueden ustedes iniciar a partir de la siguiente semana actividades, ¿no? Pero ojo, no quiere decir que ya el lunes vengan y en el proceso comencemos a
a ver qué funciona, cómo va, y poner en marcha y luego realizamos, ¿no? Se tienen que de una manera preventiva, ¿no? Antes de iniciar las actividades, ¿no? Cumplir los lineamientos que establece esta resolución ministerial. Y el otro, como lineamiento preliminar, lo indica que es la elaboración del plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el trabajo, ¿no? Que debe estar aprobado, ¿no? Por el supervisor de salud en el trabajo, ¿no? Y o en el caso del comité de salud en el trabajo, ¿no? En un periodo de 48 horas, ¿no? A partir de la recepción, ¿no? Entonces, teniendo claro, una vez que ya estamos permitidos poder iniciar actividades y teniendo la presentación del plan de vigilancia aprobado por ya sea el supervisor o el comité, de una manera mucho más segura, ¿no? Se pueden iniciar actividades, ¿no? Y dando cumplimiento a esta normativa. Los lineamientos del plan de vigilancia son 7, ¿no? La limpieza y desinfección de los centros de trabajo, la evaluación de las condiciones de salud del trabajador, el lavado y desinfección de manos, sensibilización de la prevención del contagio, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección personal, vigilancia de la salud del trabajador en el contexto de la COVID-19, ¿no? Y como parte de requisitos y documentos que van de la mano, ¿no? La nómina de trabajadores según el riesgo de exposición del SARS-CoV-2 por puestos de trabajo, ¿no? Ya lo hemos visto en este caso, que deben estar divididos en los rangos de exposición, muy alto, alto, mediano, bajo, el número de trabajadores también, y las características de vigilancia, prevención y control de riesgos de exposición al SARS-CoV-2. El primer lineamiento, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo, ¿no? Este lineamiento establece de una manera clara la limpieza que tiene que ver entre las superficies de los muebles, los mobiliarios, escritorios, aquellas máquinas, implementos que se utilizan como parte de las actividades, ¿no? Pero no solo establecer de una manera puntual que se tenga que limpiar y punto, ¿no? Sino determinando la periodicidad de la desinfección de los lugares de trabajo, ¿no? La capacitación al personal que realiza la limpieza, la disponibilidad de sustancias a emplear, las medidas de protección al personal que realiza la limpieza, ¿no? Y la frecuencia diaria de limpieza del lugar de trabajo, ¿no? Entonces, hay dos términos, limpieza y desinfección, ¿no? Para el tema de desinfección, establecer una periodicidad, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir, no? Establecer de acuerdo a las características de la institución, la frecuencia de que el personal o las características de la actividad hace que puedan ser ambientes que están de una manera mucho más expuestos a poder tener o estar en contacto muy seguido de muchas personas. Entonces, establecer un periodo en un corto, ¿no? Cada fin de semana, de manera de 7 días, algunos lo realizan de manera diaria, ¿no? En este caso, determinar periodos de desinfección, ¿no? Con empresas de saneamiento autorizadas, ¿no? La capacitación al personal que realiza la limpieza, ¿no? Es vital, ¿no? Usualmente, antes de pandemia, se utilizaban insumos muy comerciales, ¿no? Que en este caso se contenían lejías, por ahí jabón, ¿no? Y otros insumos en particular de temas de limpieza. Pero una vez ya estando en época de pandemia, esos insumos han cambiado de particularidad, ¿no? He podido ver en algunas, por ejemplo, unidades mineras, que ya los insumos tienen que tener características de ciertos químicos, ¿no? Que puedan ser virucidas, que puedan ser mucho más efectivos, ¿no? Para el tema del SARS-CoV-2, ¿no? Y lo cual esto no genera solo comprar y adquirir nuevos productos, ¿no? Sino también capacitar al personal, ¿no? Para que pueda hacer una buena dosificación, saber el uso, ¿no? Saber cuándo usarlos o no, ¿no? También, bueno, la disponibilidad de las sustancias a emplear, ¿no? Eso ya va conjuntamente de la mano con el personal responsable de las áreas, ¿no? De contribuir de una manera constante, de tener
los productos, ¿no?, en stock, ¿no?, para que se puedan cumplir la frecuencia diaria de limpieza de los lugares, ¿no? Y de una manera importante, también a la par, las medidas de protección del personal, ¿no?, que realiza la limpieza. Outsourcing realiza de una manera muy eficiente y segura, ¿no?, con diferentes clientes, los procesos de saneamiento, la atención como servicio de saneamiento ambiental, ¿no?, que lo vamos a visualizar en un corto video, ¿no? El servicio de saneamiento ambiental, con equipos de alta tecnología, desinfección de espacios administrativos, también la desinfección de ambientes industriales, también la derratización y control de plagas, ¿no? Personal capacitado, que cuentan los EPP seguros, ¿no?, con las certificaciones, cumpliendo los protocolos anti-COVID-19, ¿no? El segundo lineamiento es la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, ¿no? En este caso existe una secuencia de registros y procesos que tienen que cumplir como lo determina ese lineamiento, ¿no? La identificación del riesgo de exposición, ¿no? Ya lo hemos visto en la anterior diapositiva, que están disgregados en 4 niveles de riesgo, ¿no? Y de acuerdo a las actividades de los trabajadores, ¿no?, se tiene que determinar a cuál pertenece, ¿no? La ficha sintomatológica, que en este caso también, en esta resolución ministerial, también da la posibilidad de que sea digital, ¿no? Los controles de temperatura que se tengan que manejar con los registros, ¿no?, como parte de los anexos que están como parte también que están también como anexos de esta misma resolución ministerial, ¿no? La aplicación de pruebas de diagnóstico, ¿no? Aquí se habla bastante de pruebas de diagnóstico, ¿no? Aquellas que entran a un proceso de laboratorio, ¿no? Da prácticamente, y lo indica bien claro, que son aquellos que están ubicados en altos o que tienen muy alto riesgo, ¿no? Y de una manera final, los criterios de casos sospechosos, ¿no?, que también determinan, ¿no?, cuál es la metodología, ¿no?, de acuerdo a algunas normas del sector salud, ¿no?, que lo especifique, lo detalla, cómo es que se debe de realizar este manejo y atención a los criterios de casos sospechosos. El lineamiento 3 nos determina el lavado y desinfección de manos de manera obligatoria, ¿no? Tenemos aquí una fotografía, ¿no?, de una universidad aquí en Perú, donde se puede visualizar que está aperturado un punto de lavado, ¿no?, posiblemente en uno de los puntos donde se ha determinado de una manera estratégica, ¿no?, pero que la norma también nos indica de una manera muy específica que debe haber uno al ingreso, ¿no?, justo a la puerta principal de nuestras instalaciones, ¿no? Pero esta tiene que estar acompañada con material informativo, ¿no?, que esté pegada estratégicamente para que el personal sepa cómo usarlo y también cómo es, en este caso, de poder hacer que el recurso sea mucho más eficiente, ¿no? Como ejemplo, que en el proceso de lavado, ¿no? Hay ya toda una metodología de cómo poder lavarse las manos, ¿no? Que estén ubicados estratégicamente en estos puntos de apertura, ¿no? Y que sean también aquellos equipos que permiten el menor contacto posible, ¿no? En este caso, por ejemplo, con un pedal en el pie, ¿no?, se genera el tema del agua y así uno no está tocando constantemente el grifo o los caños, ¿no?, lo cual hace tener menos contacto y sea mucho más eficiente este proceso de desinfección de manos. El lineamiento 4, ¿no?, la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, ¿no?, que es brindar la orientación sobre la COVID-19 y las medidas de disminución del riesgo de infectarse, ¿no? El uso de mascarilla es obligatorio, ¿no? La jornada laboral, el tipo de mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo con el nivel de riesgo, ¿no? Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología de la COVID-19, facilitar los medios para responder a las inquietudes de los trabajadores respecto a la COVID-19,
educar permanentemente en medidas preventivas para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19 en el centro de trabajo, la comunidad y el hogar, ¿no? Y educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación, ¿no? Este lineamiento enfocado en que la parte responsable de seguridad en el trabajo tiene que estar muy bien de la mano de poder hacer una sensibilización constante a las diferentes áreas y buscar los espacios de una manera mucho más eficientes para no dejarlos, en este caso, que pasen procesos largos de épocas de mucha incertidumbre y cuando las cosas estén muy complicadas, recién se puedan programar aquellas capacitaciones, ¿no? O atenciones a los personales al personal o a nuestros compañeros que puedan estar pasando momentos complicados, ¿no? Entonces, en esto sí lo precisa, ¿no? Que hay que educar permanentemente, ¿no? En medidas preventivas, ¿no? Con el fin para poder reducir el riesgo de transmisión del COVID-19. El lineamiento 5, ¿no? Las medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? Criterios muy específicos que ya muchos lo conocemos en la actualidad, ¿no? Pero que a veces para algunos ya genera una, no sé, una a veces preocupación para muchos capaz de nosotros, donde los espacios al aire libre que él recomienda, que es lo más adecuado, ¿no? En la normativa, ¿no? Ya a la fecha existan ambientes cerrados, ¿no? Donde exista mucha presencia de muchas personas, ¿no? Inclusive no cumpliendo el aforo correspondiente, ¿no? Donde existe una alta probabilidad de contagio, ¿no? El distanciamiento social de 1.5 metros, ¿no? Evitar las aglomeraciones al ingresar o salir, el uso de mascarillas, ¿no? El aforo de cada ambiente, la ubicación estratégica de los contenedores, en este caso para aquellos residuos biocontaminados, ¿no? Que son producto de las mascarillas, guantes, ¿no? Las barreras físicas, ¿no? Para aquellos puestos que sí lo competen previa evaluación, ¿no? Y el uso también de medios digitales, ¿no? Para poder evitar el contacto físico, ¿no? Y poder aprovechar mucho más las reuniones, aquellos pagos, ¿no? Y evitar la aglomeración. Lineamiento 6, las medidas de protección personal. El anexo 3 nos da una mayor visión, en este caso una manera mucho más estratégica, que de acuerdo al nivel de exposición, ¿no? Lo determina, en este caso, de manera recomienda, ¿no? En este caso, cómo deben de manejarse el uso de los equipos de protección personal, ¿no? Tanto, por ejemplo, para el riesgo muy alto de exposición, ¿no? El tipo de equipos de protección que tienen que usarse, ¿no? Tanto para el riesgo muy alto, el riesgo muy alto de exposición, el riesgo alto de exposición, el riesgo mediano de exposición, ¿no? Por ejemplo, el uso de mascarillas comunitarias de tela, ¿no? Mascarillas quirúrgicas, ¿no? Y el riesgo bajo de exposición, ¿no? También de una manera de precaución, ¿no? En este cuadro, a muchos que pertenecemos o que estamos ligados bastante al tema de la seguridad de salud en el trabajo, nos ayuda bastante a poder establecer, ¿no? El uso mínimo de equipos de protección personal, ¿no? Ojo, recordemos de que el MINSA y diferentes instituciones de carácter no solo nacional e internacional, de una manera continua están publicando nuevas medidas que uno tiene que tomar, ¿no? Lo cual obviamente la resolución ministerial, en este caso referente al lineamiento 6, ¿no? Nos establece criterios mínimos, ¿no? Pero que también de una manera responsable y de acuerdo a lo que digan la parte legal y las condiciones previa evaluación de las personas responsables, ya sea el supervisor o el comité, ¿no? Evaluar siempre, ¿no? La problemática actual o las condiciones que actualmente está viviendo la organización y la región que corresponde, ¿no? Porque el virus está cambiando, la obligación ahora del uso de doble mascarillas, en el caso de poder repotenciar y mejorar, ¿no? las medidas de control que he venido explicando, ¿no? El lineamiento 7
establece la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, ¿no? En este caso, el empleador, a través del profesional de la salud o quien haga sus veces, es responsable del seguimiento de cada trabajador con la temperatura mayor a 37.5 grados, ¿no? Por eso es importante el registro, en el registro de temperaturas, ¿no? Hacer el seguimiento de cómo está marcando el personal, ¿no? Con el termómetro, ¿no? Y poder ver cuáles pueden ser las posibles consecuencias, ¿no? No capaz el COVID, ¿no? Pero sí al menos tener un nivel de alerta de poder hacer el seguimiento a ese trabajador, ¿no? La vigilancia, la exposición a otros factores de riesgo de tipo ergonómico, psicosocial u otros que se generen como consecuencia de trabajar en el contexto de la pandemia, ¿no? Esto es algo que usualmente muchos infieren, o al menos se hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con los monitoreos ocupacionales, no? No, ahora por el tema de COVID han quedado replegados, ¿no? No se va a hacer porque las condiciones no me permiten, temas económicos y otro tipo de, de cosas o criterios que puedan determinar, ¿no? Pero la resolución ministerial lo establece, ¿no? En este elemento 7, ¿no? La vigilancia, la exposición a otros factores de riesgo, ¿no? Riesgos, ¿como qué riesgos? Ergonómicos, psicosociales u otros, ¿no? Y esto que se genere, capaz de una manera indirecta o directa, pero básicamente la mayoría está relacionada también con este nuevo tipo de vida, ¿no? O las nuevas condiciones que ahora uno está sujeto para poder desarrollar nuestras actividades, ¿no? Entonces, da por hecho de que sí se tienen que cumplir, ¿no? Obviamente existen muchas empresas, en este caso nosotros como ORIN, que realizamos, nosotros como empresa, realizamos los monitoreos ocupacionales, ¿no? Manteniendo y teniendo un procedimiento de bioseguridad, ¿no? Tanto para proteger a nuestros profesionales, a mis compañeros que salen a campo, y también al personal que va a ser monitoreado, ¿no? Entonces, esto da mucho énfasis en el cumplimiento de, de la evaluación a los otros riesgos, ¿no? También indica el personal de la salud del área de seguridad y salud en el trabajo se es responsable de hacer el seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos confirmados de la COVID-19, ¿no? Esto y lo posterior, como lo expliqué de una manera inicial, ¿no? La resolución ministerial establece tanto los criterios antes de poder ingresar o iniciar las actividades, ¿no? En la organización, eh, la implementación de estos lineamientos, ¿no? Y también post, cuál es el seguimiento que tienen que hacer aquellos trabajadores que puedan salir positivos o casos sospechosos, ¿no? Y se van describiendo de una manera secuencial de los tiempos, 14 días, el llenado de los registros correspondientes, ¿no? Y que el personal de salud tiene que hacer el seguimiento correspondiente. Podemos visualizar en estas imágenes justamente lo que les comentaba referente al alineamiento, ¿no? Al cumplimiento de, como en este caso como GREEN, como realizamos hacer las actividades de monitoreo ocupacional, siempre estableciendo el cumplimiento de nuestros lineamientos del plan, ¿no? Tanto para medidas de bioseguridad, para poder cuidar y proteger al grado de exposición del personal especialista que sale a monitorear, ¿no? Y los trabajadores de las empresas que son monitoreados, ¿no? Y de una manera final, quería poner un ejemplo que justo era unas resoluciones que acaba de publicarse dentro de las páginas de SUNAFIL, y que disgregué un poco del marco fiscalizador y la tipificación de multas, ¿no? Capaz mucho de nosotros nos hace muy trabajoso poder determinar dónde está estratégicamente ligado o determinado la multa exclusiva que determina si no cumplo esto, no cumplo mi plan de vigilancia, estoy propenso a tener esta multa. Pero la ley 2806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Mediante su reglamento, el Decreto Supremo 019-2006, TR, reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Mediante el artículo 27, ¿no? De infracciones graves de seguridad y salud en el trabajo, lo determina en el artículo 27.7. El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos para la seguridad
y salud en el trabajo, así como en el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo, está tipificado como una infracción grave de seguridad y salud en el trabajo. Quiere decir, si yo no tengo mi plan de seguridad de acuerdo a esta resolución ministerial, ¿no? No he aplicado las medidas preventivas, como indica también esta misma resolución ministerial. Entonces, prácticamente estoy expuesto a esta infracción, una infracción grave, que va más o menos de más de 3 UITs, ¿no? Y la tipificación de UITs es una manera muy porcentual que al final te establecen una multa de acuerdo a las características de la empresa. Entonces, para muchos de nosotros que existe cierta incertidumbre, cierta preocupación de decir, ¿dónde estoy ligado? ¿Por qué estoy obligado a hacerlo? ¿Quién me lo dice? ¿Por dónde va? En este caso existe la entidad fiscalizadora que está estableciendo ciertas multas porque el artículo es bien claro, ¿no? Que el incumplimiento, poder elaborar o planificar un plan o programa de seguridad y salud en el trabajo es una infracción grave, ¿no? Bueno, creo que eso sería todo. He tratado de resumir las etapas que tiene esta resolución ministerial y espero que les haya servido mucho, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Creo que esta charla ha sido súper importante para todos los que de repente están en el área de seguridad, salud y en el trabajo, puedan verificar que están cumpliendo con todos los lineamientos, porque de repente se puede dar por sentado algunas acciones de prevención. Y si no estás en esta área, estar alerta si tu organización está cumpliendo con todo esto, ¿no? Yo te doy las gracias por tu tiempo. No sé si alguno de los presentes tenga alguna consulta. En realidad has abarcado varios puntos de los que estaban interesados, pero no sé si alguno tiene alguna duda adicional. Por interno me comentaban que todas estas medidas de prevención, por ende, están generando bastantes residuos, que es el tema de las mascarillas, de los guantes, que obviamente son residuos que se manejan por separado. ¿Esto está dentro de los lineamientos, cómo tratar estos residuos? ¿Está dentro de esto que has comentado? ¿Nos podrías así comentar brevemente sobre eso, como para cerrar? Claro, bueno, la resolución ministerial, dentro de los lineamientos, determina, ¿no?, la implementación de puntos de recolección, ¿no?, cumpliendo siempre las normas sectoriales que existen, los colores respectivos, que es un color rojo, para poder establecer, de acuerdo a la evaluación de cuánto se genera en los ambientes que se van a ubicar estos tachos o estos recolectores, para luego de una previa evaluación y también planificar el recojo, poder coordinar con una empresa operadora de residuos sólidos, ¿no?, la disposición de la misma hacia un relleno de seguridad autorizado, ¿no? En OGRIN tenemos procedimientos, porque somos una empresa operadora, ¿no?, tanto de procedimientos de bioseguridad para la recolección de estos residuos, ¿no?, y la documentación correspondiente para el control que tienen que llevar la parte del personal responsable de seguridad y salud en el trabajo de la organización, ¿no?, llevar estos controles de que se está haciendo una buena disposición de estos residuos. Ok, perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Veo que a todos les ha quedado claro en realidad todo lo que nos has comunicado. Nos queda agradecer a todos los asistentes por haber participado en este cuarto webinar organizado por OGRIN. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn y en Facebook, para que puedan estar enterados de los nuevos webinars que vamos a estar ofreciendo. Muchas gracias a todos.